¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de estadística. Quien les habla la licenciada Bárbara Valdés. En esta tercera clase estaremos trabajando medidas de centralización o medidas de tendencia central. La estadística de resumen. Después de construir las tablas y gráficos de frecuencias a partir de una colección de datos, se requieren medidas más exactas. La estadística de resumen proporciona medidas para describir un conjunto de datos. Existen tres tipos de medidas de resumen: de tendencia central, de dispersión, de la forma de la distribución. Nosotros estaremos trabajando las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se refieren al punto medio de una distribución de datos. Se conocen como medidas de posición. Es un punto medio, es un punto alrededor del cual giran todos los demás datos. Ejemplo, a partir del gráfico siguiente se observan que la posición central de la curva B está a la derecha de la posición central de las curvas A y C. Obsérvese que la posición central de las curvas A es la misma que la curva C. Mirando la figura podemos ver que la curva C y A están superpuestas y tienen su pico máximo, su levantamiento máximo, vamos a decirle, su pico en el mismo lugar y están indicados por una misma barra vertical que señala que el punto máximo está en la misma ubicación. Eso quiere decir que las medidas de tendencia central serían las mismas, estarían ubicadas en la misma posición. Las medidas de tendencia central en general se denominan promedios. La palabra promedio es algo que ya habrán escuchado en sus trabajos, en el colegio, en la universidad, en algún lugar ya habrán escuchado la palabra promedio. ¿Qué es lo que más se utiliza? Los más importantes son la media o promedio, media aritmética, la mediana y la moda. Medida de tendencia central, media, mediana y moda. ¿Por qué son importantes las medidas de tendencia central? Porque la mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un dato central. Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución. Los valores medios o centrales de esta nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición. La media aritmética, tenemos la letra que lo representa, es la letra X barra. ¿Cómo obtenemos? Se obtiene sumando los valores registrados y dividiéndolos entre el número de datos. Ejemplo, la siguiente tabla muestra el número de reclamos y quejas presentadas por pacientes en el servicio de emergencias a lo largo de una semana. Calcula e interprete las medias. Tenemos en la tabla de lunes a sábado. Los reclamos: el día lunes hubo 8 reclamos, el martes 10 reclamos, el miércoles 5 reclamos, el jueves 12 reclamos, el viernes 10 reclamos y el sábado 15 reclamos. Para calcular la media aritmética lo que hacemos es sumar toda la cantidad de reclamos de cada día, 8 más 10 más 5 más 12 más 10 más 15, y dividirlo en el total de días que ocurrieron los reclamos, que fueron 6, de lunes a sábado. Entonces resulta 60 dividido 6, X media o la media aritmética es igual a 10 reclamos. ¿Cómo lo interpretamos? Si elegimos al azar un día de la semana, pues se espera que los pacientes del servicio de emergencias hayan realizado 10 reclamos en ese día. ¿Cómo se simboliza? Dependiendo de lo que vamos a estudiar, si es solamente la muestra o la población. La muestra se representa el tamaño con la letra N minúscula y la media aritmética es la X barra. Sin embargo, si vamos a estudiar toda la población, el tamaño se representa con la letra N y la media aritmética lo trabajamos con la MU. Cálculo a partir de datos no agrupados. Se utilizan las siguientes fórmulas. Aquí tenemos las dos fórmulas para calcular si es que se trata de una muestra o de una población. X barra es igual a la sumatoria de X sub I dividido N. X sub I representa cada uno de los datos, donde X barra es la media muestral, esto que tiene una forma como de una E, es el símbolo de sumatoria y aquí dice suma de todos los datos, y N minúscula el número total de datos si es una muestra. Para una población, entonces tenemos la mu es igual a la sumatoria de X sub I sobre N mayúscula, donde la mu es la media poblacional,
tenemos también la suma de todos los datos y n mayúscula, número de datos, si se trabaja con población. Lo que nosotros estaremos trabajando es con la muestra, con una muestra. Ventajas y desventajas de la media aritmética. La ventaja es que es algo familiar ya para muchas personas, es única para cada conjunto de datos y es posible comparar medias de diferentes muestras, ya que se trata de muestras pequeñas porque son datos simples, entonces es posible calcular la media de diferentes muestras y comparar. La desventaja es que se ve afectado por los datos extremos, pues si son muy diferentes el dato menor con el dato mayor, entonces se verán afectados, pues aquí se realiza la sumatoria de todos los datos. Si la muestra es grande y los datos no están agrupados, su cálculo es tedioso. Si los datos están agrupados en clases con extremos abiertos, no es posible calcular la media, pero los cálculos de datos agrupados estaremos trabajando en otra clase. En esta solamente para datos. La mediana es otra de las medidas de tendencia central y es la que divide al conjunto de datos en dos partes, dos subconjuntos iguales, dice. De tal manera que 50% de los datos es menor que la mediana y el otro 50% es mayor que la mediana. ¿Cómo obtenemos? Primero, ordenando el conjunto de datos en forma ascendente o descendente y ubicando el dato central. Generalmente se ordena en forma ascendente. Tenemos aquí el ejemplo. Los siguientes datos se refieren al número de pacientes que llegaron a su cita después de la hora programada durante los últimos 11 días en el servicio de pediatría. Calcule e interprete la mediana. Tenemos los datos primeramente desordenados. Primero se ordenan los datos, dice. En la segunda fila ya tenemos los datos ordenados. 5, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17. Ahí una vez que ordenamos podemos identificar cuál es el número central y el número central está rodeado el 11. Entonces ese valor central, es el que está en el medio de todos los valores, ese es la mediana. 5 datos menores y 5 datos mayores tenemos. Entonces el que está en el medio, el que divide a todo el grupo de datos, esa es la mediana. ¿Cómo interpretamos? Durante 5 días llegaron menos de 11 pacientes tarde a su cita y durante 5 días más de 11 pacientes llegaron tarde a su cita. Separando los 2 que están antes de la mediana y los 5 que están antes y los 5 que están después de la mediana. Las reglas que debemos seguir. Primero, si la serie es impar, la mediana ocupa el lugar central de la serie previamente ordenada. Ya pudimos ver en el ejemplo anterior y aquí otra vez. Tenemos el ejemplo 5, 10, 10, 12, 15, 17, 20, 21 y 24. El número que está en el medio, en el centro mismo, es el 15, por lo tanto esa es la mediana. A su izquierda tenemos 4 datos y a su derecha 4 datos. Separó en dos partes iguales. Si la serie es par, la mediana se obtiene de la semisuma de los dos valores centrales de la serie previamente ordenada. En el caso anterior era porque teníamos datos impar. Ahora sí tenemos datos par, como podemos ver aquí en el ejemplo siguiente. 8, 10, 14, 18, 23, 24, 32 y 34. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces ahí ya tenemos dos valores que están en el medio, en el centro, el 18 y el 23. ¿Qué hacemos? Sumamos esos dos y promediamos. Lo dividimos en dos partes. De ahí el resultado es la mediana. Entonces aquí, al sumar y al dividir, nos resultó que la mediana es 20,5. Y el punto 3, sea la serie par o impar, la mediana ocupa el valor central, el lugar del centro de la serie previamente ordenada. Ventaja y desventaja. En cuanto a las ventajas, los valores extremos no afectan a la mediana, como en el caso de la media aritmética, puesto que solo se consideran los valores centrales. Es fácil de calcular, interpretar y entender. Se puede determinar para datos cualitativos registrados bajo una escala ordinal, bajo una escala de orden. La desventaja: como valor central, se debe ordenar primero la serie de datos, necesariamente ordenar. Para una serie amplia de datos no agrupados, el proceso de ordenamiento de los datos demanda tiempo y usualmente provoca equivocaciones. Pero ya sabemos que cuando trabajaremos datos agrupados será en una siguiente clase. La moda es la tercera y la última que estaremos trabajando. La moda es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos. ¿Cómo obtenemos? Simplemente organizando la serie de datos. Conviene ordenar aquí para que podamos identificar más rápido.
Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo. 4, 5, 7, 8, 8, 10, 12, 15. Como podemos observar, hay un valor que se repite, que es el 8. Entonces se llama unimodal. En el segundo ejemplo tenemos 4, 7, 12, 12, 15, 16, 20, 20, 24, 27. Bimodal, ¿por qué? Porque hay dos cantidades que se repiten la misma cantidad de veces. El 12 se repite 2 veces y el 20 también se repite 2 veces. Entonces se llama bimodal, tiene dos modas. El último es 7, 12, 15, 18, 25, 30, 31, 38. Amodal, porque ningún valor se repite, no tiene moda. Ventajas y desventajas de la moda. Las ventajas. Se pueden utilizar tanto para datos cualitativos como cuantitativos, sí, en este caso para ambos. No se ve afectada por los valores extremos. Se puede calcular a pesar de que existan una o más clases abiertas. Desventaja, no tiene tanto uso como los demás y menos como la media. La media aritmética o promedio es la que más se utiliza. Muchas veces no existe moda de distribuciones a modal y en otros casos la distribución tiene varias modas, lo que dificulta su interpretación. Ya vimos varios ejemplos. Bueno, y con esto estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención y siempre recomendándole que se queden en su casa, que estudien desde su casa y a trabajar, chicos, a seguir adelante. Fuerza.